Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las notas de la versión 11.15. Sentí que fue demasiado rápido la fecha de salida entre unas notas y estas nuevas notas de la versión. Pero bueno, vamos a ello. Han bufeado algunos personajes, han nerfeado otros personajes y sobre todo le han bajado los porcentajes a Irelia. Creo que es el cambio más importante porque Irelia desde las notas del parche pasado estuvo muy fuerte, muy rota. Era un ban o un pick seguro y bueno, la han nerfeado. Así que vamos a leer las notas. Primero que nada tenemos a Akshan o Arshan como se pronuncie. Nuevo campeón, nuevo personaje, este Centinela Rebelde y un campeón que, vaya, algo me dice que va a estar interesante de jugar, tanto en contra como en nuestro equipo. Va a estar disponible el 22 de julio, un día después de subir este video, prácticamente el día siguiente, entonces, pues, nuevo campeón. De ahí, Annie. Annie es un personaje que yo tengo mucho que no veo en las partidas, pero lo único que hicieron fue producirle el daño en 5 puntos en porcentaje a su Q, su poder de habilidad. Pasó de tener 80% a 75% de poder de habilidad. Un nerfeo un poco irrelevante. Annie va a seguir estando igual de fuerte en la mid lane. Recordemos que Annie destaca por su pasiva, no tanto por su kit de habilidades, sino por su pasiva. Entonces, con este cambio yo creo que solamente va a ser menos molesta en los primeros niveles, pero va a seguir siendo igual de imponente en las TFs que siempre lo ha sido. Aurelion Sol, el campeón que nadie pela, que nadie juega, pero que se lo está nerfeando es porque probablemente en los altos sí se esté jugando. Simplemente le suben un segundo a su Q. Un segundo le suben. Y Blitzcrank. Blitzcrank sí tiene un cambio importante y es que la armadura pasa de 37 a 40. Y es bastante armadura. Para el juego temprano 40 puntos es mucha armadura. Y pues el daño se lo terminan subiendo en base a su poder de habilidad. Entonces prácticamente con esto Blitzcrank va a poder jugar mucho más agresivo el juego temprano. Porque va a tener más armadura para resistir. Y encima va a tener más daño en su habilidad primordial. Caitlyn, por otra parte, un personaje que ya de por sí es muy abusivo en el juego temprano, que ya de por sí destaca porque es uno de los mejores ADCs en el juego temprano, pues ahora va a abusar más porque pasa de tener un 170% de daño de ataque a 190, lo cual es un montón de daño de ataque. Es un montón de daño de ataque. Y en daño de su Q, pues aumenta muchísimo más en sus niveles últimos, en los últimos niveles. Eso me parece muy bien, porque Caitlyn, cuando llegaba el late, su Q era muy irrelevante, importaba el daño de sus trampas. Y ahora con esto, pues la Q no se va a quedar tan rezagada como normalmente se quedaba en el juego tardío. Cassiopeia, por otro lado, un personaje que ha estado un poco olvidado, pues ahora el básico potenciado de la E, su daño básico, pues se ve aumentado en 10 puntos en todos los niveles. Eso me parece un muy buen cambio, sobre todo porque Cassiopeia débil nunca ha estado, pero sí muy olvidada, y con esto probablemente la volvamos a ver en las líneas. Gwen, una campeona molesta. Pues simplemente le bajan la velocidad de ataque que tiene en la E en los primeros niveles. Y me parece que es un buen cambio porque Gwen domina mucho la top lane y la domina precisamente porque tiene mucha velocidad de ataque, aunque no lo parezca. Tiene mucha velocidad de ataque y de por sí es un campeón muy fuerte. Por otro lado, Irelia. Ay, Dios mío, con Irelia la rompieron. Irelia, el cambio que le hicieron la dejaron súper rota. Se supone que el personaje iba a tener un juego temprano más débil, pero todo lo contrario, sigue estando muy fuerte. Y si tiene un buen juego temprano, su juego tardío es horrible, es un monstruo Irelia. Entonces, bueno, le reducen daño a la W y la reducción de daño en los últimos rangos. Ya no va a reducir tanto daño a la W. Y me parece que es un buen cambio porque la Q sigue estando bien. La pasiva, el hecho de que solamente tenga que poner ahora 4 marcas siendo 5 es el cambio más importante. Pero la W fue lo que realmente estuvo roto. La W es lo que realmente está roto y bueno, pues ahora le bajan en daño y le bajan la reducción de daño. Un cambio excelente para quizás no balancearla, pero sí evitar que sea tan abusiva como lo ha estado haciendo en las últimas semanas. Kyle.
le bajan las estadísticas de resistencia mágica de 30 a 26. Simplemente, bueno, pues para que se abuse más de un personaje del cual ya se le puede abusar. Y Kennen, por otro lado, lo aumentan en daño a su Q. Un aumento de 10 puntos y un 80% de 75-80% de poder de habilidad. Un buen cambio, un cambio interesante y muy probablemente lo empezamos a ver muchísimo más en la top lane. Mordekaiser, redujimos el enfriamiento de su W, aumentamos el daño almacenado de daño infligido después de la mitigación. Ok, con Mordekaiser, su W, que es su habilidad defensiva más importante, pues le han bajado bastante el tiempo de enfriamiento. Y en daño almacenado también se lo están subiendo. Entonces, puede que Mordecai se regrese a la top lane. Puede que regrese. Nidalee, aumentamos su vida básica y crecimiento de vida. Bueno, a ver, Nidalee es otro personaje que en buenas manos destroza. Y con este bufeo, que muy probablemente abajo de platino no se va a notar, pero jugadores de diamante maestro que juegan mucho con el personaje, yo creo que van a notar y mucho el cambio. Entonces, pues, Nidalee se ve que va a ser un pick muy seguro en los celos altos. Rel, redujimos el enfriamiento de su W. Bueno, a ver, Rel es un personaje que tiene una de las mejores entradas del juego, definitivamente, y que puede congeniar muy bien con muchos ADCs. Y ahora, con menos enfriamiento en la W, muy probablemente se empiece a exponear bastante la Rel. Empecemos a ver a bastantes Rels en las partidas. Y me parece bien porque es un personaje que estaba un poco olvidado. Rumble. Realizamos varias correcciones de errores al sistema de calor de Rumble y otros ajustes de funcionalidad. Ok, su pasiva, corrección de error de descenso de calor. Corregimos un error en el que el calor de Rumble decaía de forma inconsciente y no en los 4 segundos previstos. Ok, Rumble ahora se sobrecalienta de inmediato tras llegar a 100 de calor en lugar de tener un periodo breve donde se podía lanzar varios hechizos antes de sobrecalentarse. Ok, prácticamente están corrigiendo errores que tenía Rumble respecto a su pasiva y le han actualizado la E igualmente es un error que tenía Rumble. Prácticamente Rumble pues estaba un poco bugueado en los parches pasados y ahora pues se le están quitando sus bugs. Shyvana, no voy a leer todo esto, por cierto. Simplemente son correcciones de errores. Shyvana, redujimos el enfriamiento de su Q en los rangos iniciales, aumentamos las tasas de daño. Ok, prácticamente pues para que Shyvana pueda tener un juego temprano más agresivo y más importante, porque Shyvana era un personaje que dependía bastante de poder sacar objetos, y sacando objetos ya era relevante, y con esos objetos reducción de enfriamiento, y ahora pues ya tiene la reducción de enfriamiento en el juego temprano y con ello no va a ser tan dependiente de los objetos, así que buen cambio y muy probablemente la estemos viendo muchísimo más. Silas, ay Dios mío, Silas. Aumentamos en daño de detonación de su Q, redujimos la curación de su W. Ok, prácticamente es una cosa por otra. Van a tratar ahora que Silas se juegue como se jugaba antes, de que te maximizabas a la Q y después a la W, en lugar de que ahorita, pues te maxeas W y dejas a la Q al último, y la Q no hacía tanto daño, no hacía casi nada de daño. Entonces, es son 10 puntos de habilidad muy importantes, la verdad, y creo que puede estar bastante fuerte en la línea. Ya de por sí Silas es un personaje que estaba muy fuerte, que está muy fuerte, y ahora con este cambio probablemente regrese el Silas antiguo, el Silas que se jugó cuando recién estaba saliendo el personaje. Y la curación máxima pues se le están bajando 10 puntos prácticamente. Aunque queda ver cómo se desarrolla en el juego y si sigue siendo viable en maximizarte la W en lugar de maximizarte la Q, porque la Q es un aumento de poder de habilidad muy importante. Habrá que probarlo. Syndra, redujimos el costo de la Q en los rangos iniciales. Prácticamente, pues ahora Syndra va a poder pokear con una mayor facilidad sin verse tan perjudicada por el maná. Y de hecho sí se lo bajan bastante, de 60, 65 a 40 y 50. Es un buen bajo de maná. Aumentamos el enfriamiento de Sue, de Thresh. Prácticamente ahora Thresh va a tener que jugar un poco más con el tiempo porque sí se lo suben bastante, se lo suben bastante el enfriamiento en todos los niveles. Diego, redujimos el daño básico de la Q, aumentamos el daño adicional contra monstruos, redujimos la curación de daño contra súbditos marcados. Prácticamente con esto buscan que Diego regrese a la jungla y ya no esté en el carril, porque lo que pasaba es que Diego tenía tanto daño en la Q contra los súbditos que podía limpiar con mucha facilidad y no sufrir tanto en el carril. Más encima de eso, que es un excelente duelista, pues podías llevarte a Diego a la línea y salir bien de ello,
y el Viego en la jungla pues seguía siendo muy viable, pero vaya, le daba más versatilidad al personaje. Y con esto pues buscan que simplemente regrese a la jungla, regrese a su rol al cual pertenece. Redujimos su regeneración de vida básica por parte de Wukong. Me parece un buen cambio porque Wukong es un personaje que es muy abusivo en la línea y mucho de lo que le permitía abusar era eso, era entrar, tradearte, irse con poco daño y curarse ese daño con su regeneración de vida base que era muy alta y ahora pues le bajan bastante su regeneración de vida, prácticamente poco menos de la mitad. Redujimos el enfriamiento de su R. El enfriamiento de Shaya pues ahora es menor en 20 segundos aproximadamente. Bueno, 20 segundos dependiendo del nivel. Si no es que estoy viendo mal porque soy un poco ciego. Y 100 segundos en el último nivel me parece que es un muy buen cambio. Y que Shaya va a regresar a la línea. Porque yo tenía mucho tiempo sin ver a Shaya. De verdad, yo tenía mucho tiempo sin ver a Shaya. Y es uno de los ADCs más seguros. Y con este cambio va a seguir siendo, o más bien va a restablecer que es el ADC más seguro. Objetos. Creo que es el único objeto que tocan. Sí. Rompecascos. En Rompecascos le vendrá bien un poco de ayuda conforme la partida llega a las fases más tardes del juego. Le daremos más durabilidad a cualquiera que cae sin compañía. ¿What? Resistencias adicionales de grupo de abordaje. 20 a 45 de armadura. Ahora va a pasar a 20 a 60 de armadura y resistencia mágica adicionales de los niveles 9 al 18. Es un montón. Es un montón de armadura y resistencia mágica. Resistencia adicionales de suitos de grupo de abordaje. De 60 a 135 a 60 y 180 de armadura y resistencia mágica adicionales. De los niveles de 9 a 18. Es un montón. Es un montón. Es un montón de estadísticas. De verdad que es un montón. Con este cambio yo veo que Rompecascos va a estar en meta y que jugar Split Push va a ser mucho mejor que estar jugando con tu equipo. Porque es un montón de estadísticas. Y si sale el top laner de la partida, o sea, si el top laner empieza muy fuerte, puede optar por jugar a lo egoísta, jugar a quedarse en su línea a split pushear, se compra rompecascos y es muchísima armadura y resistencia mágica. Actualización del libro de hechizo definitivo, el modo de juego rotativo, creo que realmente no importa. Creo que no valga la pena leer eso, correcciones de errores y demás. Y por último, pues uno de los aspectos que tenemos, que es Grave Sentinela, Pack Sentinela, Rengar Sentinela, Miss Fortune arruinada, Thresh desatado, que bueno, es un croma más que otra cosa, y Ashcan Cyberpunk. De ahí en más, pues un montón de cromas. Y bueno, estas son las notas del parche en forma corta. Creo que me ha quedado bastante corto el video, o eso espero. Y simplemente me parece que no percibo yo que algún personaje esté extremadamente roto como con Irelia en el parche pasado. Al contrario, creo que son cambios bastante mínimos, pero que sí hay algunos que quedan más fuertecitos que otros. Por ejemplo, el cambio de Silas es el que más me interesa. El cambio de Silas y obviamente ver el cambio de Irelia, porque lo mismo y sigue estando igual de fuerte. Simplemente es un cambio a su W. Entonces habrá que ver. Es un nerfeo, pero habrá que ver cómo se desarrolla en el juego. De ahí en más, Caitlyn ahora me parece una ADC que vale la pena jugar sí o sí. Ya de por sí es un buen ADC, con este cambio muchísimo más. Blitzcrank de support y etcétera. Simplemente es cuestión de probar los campeones que más les interesen y checar qué tal están en el juego. Y bueno, eso sería todo. Esperemos mañana que salga un nuevo personaje y a ver si lo podemos traer con una partidita que quede medianamente decente. Me despido y hasta la próxima. Bye bye.